Tenemos a Víctor Oporto visitándonos. Víctor, muy buenas noches. Buenas ¿Cómo te noches, va? Víctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. andás ¿Cómo están vos? ustedes? Muy bien, Él es gracias. codirector de Consulfe, una consultora que tiene que ver con los temas económicos. Se ha cumplido largamente el año de Milei y me parece que da lugar a pensar, a analizar en todo caso qué perspectivas abre para la Argentina. Yo creo que hay cosas a favor, cosas en contra, tal vez pueda haber un tipo de síntesis relacionada con el tema, ¿no? Bueno, fue un año intenso. Fue un año intenso, parece mentira, parece que hace 10 años que está. Por la cantidad de cosas que pasaron, que sucedieron, algunas que excedieron hasta lo que uno esperaba. Tomo tu palabra, luces y sombras. Bueno, Luces y yo sombras. había pensado un tablero de ajedrez blancos y negros, dije. Blancos y negros, luces y sombras. Digamos que hay un cambio de paradigma, tratando de hacer una síntesis, un cambio de paradigma importante. Si ese cambio de paradigma es definitivo, es muy temprano para saberlo. Es un año de gobierno sobre 4 de término, que sorprendió, sí, por la profundidad y por la velocidad de los cambios. Que sean buenos o malos, a gusto de cada uno que opine, ¿no es cierto? Hay parte ideológica y hay una parte puramente económica y técnica. Acordate que la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social. O sea, si bien estamos llenos de fórmulas, termina siendo una ciencia social sometida a las decisiones de las personas. Luces, la macroeconomía ordenada, más acomodada, ordenada no, pero sí más acomodada. Baja de inflación, baja la brecha cambiaria, sube las reservas brutas, sube las reservas netas que siguen negativas, pero de menos 10.000 a menos 4.000, pero siguen negativas. Regreso, todavía tímido, pero regreso al fin del crédito, cada vez con plazo más largo, regreso del crédito hipotecario, suba de exportaciones y algunas inversiones que empiezan a llegar. Del lado de las sombras, el consumo no se recupera, está lejos de recuperarse. La pobreza sigue en índices importantes, reformas de fondo como la educativa todavía tiene que esperar, reformas de fondo como la laboral todavía no se ve, y reformas de fondo, quizá la más importante desde el punto de vista económico, que es la tributaria, todavía no hay nada. Así que yo termine el año, viste, con deudas de corto y largo plazo y algunos logros que no son menores, que superan un poco la expectativa. Ahora, el actor económico tiene que hacer un enorme esfuerzo para reacomodarse a este paradigma, si no va a quedar en camino. Claro, hay una serie de factores. Vos hablabas de la situación impositiva. A mí me parece que hay un reclamo muy fuerte de parte de muchos actores de la actividad económica en el sentido de que cambie el sistema impositivo en la Argentina. Un sistema impositivo que, por otro lado, golpea muy fuertemente el consumo, Sí. fundamentalmente el consumo, y no tanto las operaciones internacionales, tal vez hoy fundamentalmente, pero sí el consumo, y el consumo es lo que necesitamos dinamizar. En la medida en que no haya un subsidio bajando los impuestos, va a ser muy difícil una recuperación. Sí, en realidad también golpea el comercio internacional por el tema de las retenciones. Pero yo te lo diría de esta manera, nuestro sistema impositivo es injusto, complicado e ineficiente. O sea, injusto porque es básicamente regresivo. Vos pensás que los principales impuestos son regresivos. ¿Qué es regresivo? Progresivo es cuando más ganás, más pagás. Regresivo es cuando pagás lo mismo, ganás o pierdas. Ingreso bruto es regresivo, derecho de inspecciones es regresivo, que son impuestos locales. Ganancias tiene un sesgo regresivo también por la forma que hacen los descuentos, temas técnicos. ¿Es complejo? Es complejo. Vos tenés más de 100 impuestos activos y la recaudación se limita a 10. Que recaban el 80%. El resto para dar trabajo a los contadores, pero no, y para complicar la vida al empresario. Y además es permeable, porque con toda esa parafernalia de 90 impuestos, 100 impuestos, arca, tenés un nivel de evasión galopante. Entonces lo tenés que cambiar de raíz, tenés que simplificarlo, hacerlo progresivo y hacerlo menos permeable, lo menos permeable que se pueda, ¿viste? En cuanto al tema internacional, mira, el reclamo es ¿por qué se bajó el impuesto país? ¿Entendés? Que favorece básicamente la importación y no se bajó el derecho de exportación, que hubiera generado exportaciones que nivelen la balanza. Y lo curioso, que nos sorprende un informe, que es curioso en cierto modo, que pasamos, viste, en menos de un año, del peso es un excremento al superpeso. Hoy tenemos el superpeso. Vos ves la economía de frontera, Mendoza, Misiones, el argentino se está yendo a Chile, a Paraguay a comprar, inverso a lo que pasaba antes.
Esa es toda una paradoja, ¿viste? Sí, El peso incrementa, el todo superpeso. es como un retroceso, o sea, empezamos hablando de retrocesos o de regresiones y todo sigue Sí, siendo un la retroceso. película que ya vimos. Hay un decís vos. déjà vu, hay un Hay déjà un vu, déjà vu, hay un déjà bueno. vu. Sí. Sí, aparte tuvimos, como vos dijiste al comienzo, un año re heavy, muy movido, difícil. Vos decís, bueno, mira, baja la inflación. Sí, hay baja inflación, pero como consecuencia de que del desempleo, de la baja de consumo, de una serie de factores que fuiste describiendo. Y por otro lado, ya estamos a la puerta de una nuevas elecciones. Bueno, mira, acá tenés un vínculo que no lo podés ignorar, política con economía. Claro. Yo creo que viene un año electoral atípico, porque normalmente en el año electoral vos tenés un desborde del gasto público, hay una emisión de dinero, Claro. no va a ocurrir. No va a ocurrir porque básicamente el capital político del gobierno es yo bajé la inflación, no hay más. No tiene provincia, no tiene gobernador, el capital político es yo bajé la inflación. Y esa bandera va a estar en el altar y no se va a sacrificar por nada. Haya que postergar lo que haya que postergar. Por eso va a ser un año Al atípico. desnudo total. Mirá, el capital político, no me quiero meter en política que no es mi tema, pero básicamente uno no puede ignorarlo. Tiene dos pilares. Bajé la inflación como un logro y no hay oposición. Bueno, eso es una realidad. Ahora, el tema de la no emisión monetaria, me parece que tiene que ver un poco, poner la mirada sobre qué es lo que se está emitiendo. Porque hoy se están emitiendo billetes de 10.000 y de 20.000 pesos. Entonces, esa idea de no hay emisión, a mí me parece que necesitaría de una observación mucho más definida, mucho más detallista, respecto de qué es lo que está pasando con la emisión monetaria en la Argentina. Se restringió la emisión, pues de ahí viene el superpeso. Yo te lo explico, lo explicamos de esta manera. Vos tenés tenés el blanqueo con 22.000 millones de dólares, 24.000. Eso es lo que ayudó, la coyuntura. Muchísimo. Hay 20.000 millones de dólares que compró el Banco Central y hay 8.000 millones de dólares en créditos privados en dólares. Entonces, de un lado tenés una enorme oferta de dólares y de otro lado tenés una contracción, básicamente, pues no hay obra pública, no hay giro a las provincias, no hay giro a las universidades y todo eso. Sube el dólar, baja la oferta de peso, es normal que tengas un superpeso, que es lo que estamos viendo ahora. La emisión se frenó. Ahora, frenar la emisión per se no es suficiente. Yo tengo una visión mixta. Milton Friedman decía, Milei lo repite, la inflación es un fenómeno monetario aquí y en todo lugar. Thomas Sargent, que estuvo en Argentina hace poco, mejora la frase y dice, la inflación es un fenómeno fiscal con un cómplice monetario. O sea, la raíz de la inflación es el desequilibrio fiscal de un Estado y el cómplice es la impresión de moneda. Si vos me decís, si paro la impresión, ¿soluciono todo? No, es condición necesaria, no suficiente. Tenés que tener una política industrial, de cambiaria, de salud, de educación. La no política. ¿Y qué pasa con la competitividad? Y estamos muy mal. O sea, estamos muy mal. ¿Cómo mitigás todas esas cuestiones? Por eso la industria está pidiendo, viste, algunas medidas urgentes. Vos ponete en el lugar de un industrial argentino. El industrial argentino tiene un costo laboral enorme. El sueldo de bolsillo, si vos pagás 100 bruto, 80 el bolsillo del obrero y 140, 150 el Estado, ¿viste? Para una obra social que no le sirve y una jubilación de miseria. Si mirás la parte de infraestructura, es carísima. Es carísima. La luz o es cara o se corta. Las rutas están destruidas. Entonces, todo lo que es transporte, logística, servicio, al industrial o al empresario le es carísimo. Los trámites, carísimo. Eso nos hace muy poco competitivos y aparte, el mercado interno con una escala baja. Y si encima con un superpeso, somos caros para exportar. Y somos baratos para importar. Entonces, eso te pone en una situación compleja. Yo veo que a nivel empresario, ¿viste? Te diría que hay tres segmentos. Hay un segmento que está atado, vinculado, conectado con los sectores dinámicos, minería, energía, finanzas, campo. Eso puede sobrevivir. Tiene más espalda, tiene mejores ventajas para sobrevivir. Hay un segundo rubro que o producen bienes no transables, o sea, lo que no puedes importar, o bien están bien apalancados financieramente, tienen talento y tienen armas para hacer surgir. Y hay un tercer sector que se reconvierte o de industrial va a pasar a ensamblador y de ensamblador va a pasar a mero distribuidor. Ese es el gran desafío. Claro. Eso en el nivel del empresariado. Después te queda todo el aspecto social, es decir,
el trabajador independiente, la gente que no tiene trabajo. Ese es un segmento donde está la mayoría de la población de la Argentina. Que son necesarias algunas reformas también. Sí, seguro. Sí. Bueno, hablando de competitividad, nuestro sistema educativo dejó de ser competitivo. Porque no te prepara para la empresa, no te prepara para el trabajo. Entonces yo creo que la reforma, viste, es mucho más que, por supuesto que hay que hacerlo, arreglar los edificios escolares que se ven abajo y un montón de cosas. Hay que trabajar fuerte en la currícula, sobre todo el secundario, en la currícula del secundario. Lo dijo un famoso educador, no me sale el nombre ahora. Vos tenés escuelas del siglo XIX, profesores del siglo XX para alumnos del siglo XXI. Es un desfasaje importante. Y después, cuando esos chicos van al mundo laboral, hay un vacío, hay una brecha enorme que no lo puedes hacer. ¿Qué están haciendo las grandes empresas? Crean escuelas propias o tienen talleres de aprendizaje porque saben que el chico que sale del secundario es un producto no terminado y lo van a tener que pulir adentro para poder hacerlo. Claro, además hay una situación de innovación tecnológica que está directamente relacionada con el sistema productivo. El sistema productivo necesita de una modificación estructural, sí, y esa modificación estructural requiere de una mano de obra que no está. Sí. Pero también te diría que requiere decisión política. Hay una decisión política importante que realmente, lo que te digo es de perogrullo y uno lo repite, que la educación importe. Si no hay decisión política, sí, que la educación importa, vamos a seguir navegando en la mediocridad. No. En los países que han progresado, la educación importa. En la educación se invierte, ¿viste? Entonces, que nosotros suspendamos la inversión en educación es grave. Todas las variables que tienen que ver con la macroeconomía cuentan con un contexto en donde hay actores que están haciendo muy buenos negocios en el área especulativa, dinero que en todo caso después el Estado tiene que terminar afrontándolo, porque son situaciones en donde es el Estado el que termina poniendo para la fiesta, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Sí, lo hemos visto y lo estamos viendo. ¿Cómo se sale de una situación de ese tipo? ¿Hay alguna perspectiva que vos veas como para salir de un sistema de especulación a un sistema productivo? Mirá, en el medio hay una herramienta del Estado que es la justicia. Tampoco es competitiva. Que también está Tampoco es competitiva. Claro. La justicia, y perdón si soy tan crítico, pero la justicia es lenta y es cara. Entonces, ese sector que debería ser, fíjate que acá no hay presos por corrupción, o prácticamente son simbólicos los presos por corrupción. Y ojo, que no hablo solamente de gobernantes, corrupción hay en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que se puede salir, hay países que lo han logrado, hay países que lo han salido con el código en la mano y jueces con lo que hay que tener. Digamos que, mira, los países sólidos, permitime un concepto más general, si uno empieza a hacer economía comparativa, ¿no? Que es toda una ciencia muy interesante, y comparás economías, hay 2 o 3 factores fundamentales que son el hilo de las economías que han salido a flote. La planificación, ¿entendés? La planificación. Hay un proyecto de país, y está claro. No planificación centralizada a lo comunista. Hay un proyecto de país, está claro. Hay liderazgos y hay instituciones, sobre todo instituciones. Si Argentina tiene algo débil son las instituciones. Entonces, tu justicia es lenta y es cara. Tu poder legislativo está fragmentado y es una usina de tranzas. Y tu poder ejecutivo no necesariamente pone talento en el poder, sino, amigos, tenés muy bajo el nivel de institucionalidad. Eso contamina lo económico, es imposible que no ocurra, ¿viste? Bien, Víctor, ha sido un gusto, sinceramente. Esperemos que 2025 nos encuentre, nos abrace. No nos aprieten el abrazo. Exacto. Un abrazo que sea cariñoso. No digo, te juro que no te digo te abrazo apretado. Te hago más eso. Ojalá. Bueno, gracias por la invitación. Gracias a vos por venir.